Francisco, el peregrino de la misericordia, un legado de esperanza y transformación radical, el vínculo indisoluble entre la sencillez y la divinidad, en el crepúsculo de una era marcada por la devastación de la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo aún se esforzaba por reconstruir los fragmentos de una paz efímera. Un destello de luz emergió en el corazón de la bulliciosa Buenos Aires. El 17 de diciembre de 1936, en el seno del humilde barrio de Flores, nació Jorge Mario Bergoglio, un ser humano destinado a trascender las fronteras de su tiempo y a dejar una huella imborrable en la historia de la humanidad. Sus padres, Mario José Bergoglio, un trabajador ferroviario de ascendencia italiana, y Regina María Sívori, una abnegada ama de casa también de raíces italianas, le legaron un hogar donde la fe católica era el cimiento inquebrantable, el trabajo honrado, la melodía cotidiana y la solidaridad con los más vulnerables un principio rector. Desde su más tierna infancia, Jorge exhibió una sensibilidad que lo distinguía de sus coetáneos. Se sumergía con pasión en las páginas de los libros, se dejaba cautivar por la magia del cine y vibraba con la emoción del fútbol, siendo un ferviente hincha del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, una institución deportiva fundada por sacerdotes salesianos que promovían valores de comunidad y servicio. Su niñez transcurrió entre los juegos en las calles adoquinadas, la disciplina de los cuadernos escolares y una rica vida familiar, profundamente marcada por el ejemplo espiritual de su abuela Rosa. Ella fue una figura crucial en su formación temprana, sembrando en su alma joven las semillas primigenias de una fe profunda y activa, guiando sus primeros pasos en el sendero de la espiritualidad y la compasión. Tras culminar sus estudios técnicos con dedicación, Jorge incursionó en el mundo laboral como técnico químico en un laboratorio. Fue en este entorno, entre probetas y fórmulas, donde la existencia lo confrontó con su propia vulnerabilidad. Una grave afección pulmonar lo obligó a permanecer hospitalizado, un período de introspección forzada que lo llevó a meditar sobre la fugacidad de la vida y el propósito trascendente de la existencia. Esta experiencia de fragilidad física se convirtió, paradójicamente, en un catalizador espiritual, abriendo su corazón de manera más receptiva al llamado divino, que resonaba ahora con una intensidad ineludible, invitándolo a una vocación más profunda y trascendente. En el año 1958, a la temprana edad de 21 años, un momento decisivo en su joven vida, Jorge tomó la firme decisión de ingresar al seminario de la Compañía de Jesús. Esta prestigiosa orden religiosa, reconocida a nivel mundial por su rigurosa formación intelectual, su profunda disciplina espiritual y su compromiso inquebrantable con los marginados y oprimidos, le ofreció el terreno fértil para que su vocación floreciera plenamente. Allí encontró su camino definitivo, siendo profundamente influenciado por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Esta poderosa metodología espiritual se convirtió en una herramienta fundamental en su vida, ayudándolo a cultivar un discernimiento agudo, a abrazar la humildad como un principio rector y a entregarse con convicción a la obediencia al Evangelio, moldeando así su carácter y definiendo su futura misión pastoral. Durante los intensos años dedicados a su formación religiosa, Jorge se sumergió en el estudio exhaustivo de la filosofía, la teología, la psicología y la literatura, expandiendo sus horizontes intelectuales y profundizando su comprensión de la complejidad del ser humano y la vastedad de lo divino. En el año 1969, un hito trascendental en su camino, recibió la sagrada ordenación sacerdotal. A partir de este momento crucial, inició un ministerio sacerdotal caracterizado por su dedicación al arte de la enseñanza, la delicadeza de la dirección espiritual y la riqueza del acompañamiento en la vida comunitaria, siempre imbuido de una actitud de escucha atenta y un espíritu de servicio desinteresado hacia los demás. Un pastor en tiempos de sombra, la luz de la esperanza en la oscuridad.
El año 1973 marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Jorge Bergoglio, con su designación como provincial de la Compañía de Jesús en Argentina. Este nombramiento coincidió con la ominosa antesala de uno de los periodos más oscuros y dolorosos en la historia de la nación, la dictadura militar, que se extendió implacablemente entre 1976 y 1983. Fueron años marcados por una intensa represión estatal, la escalofriante práctica de los secuestros y un silencio forzado que asfixiaba cualquier intento de disidencia. Numerosos religiosos, movidos por un profundo sentido de justicia y compasión, fueron brutalmente perseguidos por alzar sus voces en defensa de los derechos humanos fundamentales, pilares de una sociedad justa y equitativa. Ante este sombrío panorama de opresión y violencia, Bergoglio adoptó una postura que, si bien en apariencia era cautelosa, estaba imbuida de un profundo compromiso con la protección de la vida y la salvaguarda de la dignidad humana. En un silencio estratégico y calculado, ofreció refugio seguro a personas perseguidas por el régimen, resguardó vidas en peligro inminente e intervino discretamente ante las autoridades en favor de aquellos que habían sido detenidos injustamente, utilizando su influencia con prudencia y valentía. Su actuación, a menudo velada por la discreción, generó en algunos sectores críticas por lo que percibían como un perfil bajo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, sus acciones silenciosas y su coraje discreto para salvar vidas se hicieron evidentes, revelando la profundidad de su compromiso ético y humano. Él mismo, con la humildad que siempre lo ha caracterizado, reconoció posteriormente sus limitaciones y errores. Actué como pude, a veces bien, a veces no tanto, pero jamás dejé de intentar brindar ayuda a quienes lo más necesitaban. Tras esta desafiante etapa de liderazgo en un contexto político turbulento, Bergoglio experimentó un período de varios años alejado del centro del poder eclesiástico, dedicándose con renovado fervor a la enseñanza y a la reflexión profunda. Fue una época de introspección y recogimiento espiritual, una suerte de exilio voluntario, donde profundizó aún más su vida de oración, adoptó un estilo de vida marcado por la austeridad y renovó su fervor pastoral, fortaleciendo así los lazos intrínsecos con su vocación original y su compromiso con los principios evangélicos. En el año 1992, su trayectoria dio un nuevo giro al ser nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires y posteriormente, en 1998, ascendió al prestigioso cargo de arzobispo de la capital argentina. En este nuevo rol pastoral, se distinguió por ser un pastor genuinamente cercano a su grey. Era una imagen familiar verlo utilizando los medios de transporte público, residiendo en un modesto apartamento y caminando con sencillez por las intrincadas callejuelas de las villas miseria, por los fríos pabellones de las cárceles y por los silenciosos corredores de los hospitales, llevando consigo un mensaje de consuelo y una palpable esperanza. Su opción preferencial por los pobres no se limitaba a un discurso retórico, sino que se manifestaba en una práctica diaria, silenciosa y profundamente arraigada en su fe y en su comprensión del Evangelio. Durante la grave crisis económica que azotó a Argentina en el año 2001, Bergoglio alzó su voz con una fuerza profética y una claridad moral inquebrantable. Denunció con vehemencia la exclusión social que marginaba a vastos sectores de la población, el flagelo del hambre que corroía la dignidad humana y la alarmante indiferencia de los detentores del poder político ante el sufrimiento generalizado del pueblo. A pesar de ser elevado al rango de cardenal, en el mismo año 2001 por el Papa Juan Pablo II, mantuvo una admirable coherencia con su estilo de vida, rechazando los lujos y la ostentación que generalmente acompañan a esta alta posición eclesiástica. Continuó viviendo como un ciudadano común, compartiendo su fe con los más humildes y alentando a todos a mantener viva la llama de la esperanza en un futuro más justo y equitativo. Era ampliamente reconocido como la conciencia moral de Argentina, una voz que resonaba con la verdad y la compasión
en un contexto social convulso. En el histórico cónclave de 2005, su nombre incluso fue considerado seriamente para el papado, aunque finalmente quedó en segundo lugar tras la elección de Joseph Ratzinger. Sin embargo, su trascendental momento histórico aún estaba por llegar, aguardando el soplo poderoso del Espíritu Santo que inesperadamente provendría de las tierras del sur del continente americano. Un nuevo comienzo, el Papa de la Misericordia y la Esperanza. En el mes de febrero del año 2013, el mundo católico se vio sacudido por el anuncio sin precedentes de la renuncia del Papa, Benedicto XVI. Un periodo de profunda expectativa y seria reflexión se instaló en el corazón de la Iglesia y en la atención de la comunidad internacional. El cónclave que se convocó posteriormente estuvo cargado de una palpable esperanza y al mismo tiempo de una comprensible incertidumbre sobre el futuro liderazgo de la Iglesia. Y finalmente, el 13 de marzo de 2013, la emblemática fumata blanca que emergió de la chimenea de la majestuosa Capilla Sixtina disipó toda duda, anunciando al mundo elección del nuevo sumo pontífice. Habemus Papam, resonó el solemne anuncio. El elegido era Jorge Mario Bergoglio, un nombre que evocaba de inmediato sencillez y una profunda vocación de servicio. Con su elección, se convertía en el primer papa jesuita en la bimilenaria historia de la Iglesia Católica, el primer pontífice proveniente del continente latinoamericano y el primero en adoptar el significativo nombre de Francisco, un homenaje directo al Santo de Asís, figura icónica de la pobreza evangélica, la paz incondicional y un amor radical por los más desfavorecidos. Desde su primer saludo al mundo, un humilde y cercano buonasera, seguido de una conmovedora petición para que el pueblo reunido en la plaza de San Pedro rezara por él, quedó meridianamente claro que un nuevo capítulo se abría en la historia de la Iglesia. Francisco se presentaba como un papa singular, directo en su lenguaje, desprovisto de ostentación, sencillo en sus palabras y acciones, y con una notable aversión a los protocolos rígidos y las formalidades innecesarias. Renunció a la tradicional residencia en el apartamento pontificio, optando por vivir en la Casa Santa Marta, un lugar de encuentro y residencia para el clero visitante. Utilizó automóviles modestos en sus desplazamientos cotidianos. Protagonizó gestos de profunda humildad al lavar los pies de presos inmigrantes, y abrazó con calidez y cercanía las periferias geográficas y existenciales del mundo, mostrando una especial preocupación por los marginados y olvidados. Durante su pontificado, Francisco ha liderado una profunda y significativa reforma pastoral en el seno de la Iglesia Católica. Ha promulgado documentos cruciales que han moldeado su visión y ofrecido un nuevo horizonte para la vivencia de la fe, Evangelii Gaudium, una vibrante exhortación apostólica que irradia la alegría transformadora del Evangelio y realiza un apasionado llamado a una iglesia misionera, en constante movimiento hacia aquellos que se encuentran alejados. Laudato Si, una encíclica pionera que aborda con urgencia la crucial cuestión del cuidado del medio ambiente, nuestra casa común, estableciendo un vínculo esencial entre la fe y la responsabilidad ecológica. Fratelli Tutti, una encíclica poderosa y visionaria sobre la fraternidad y la amistad social, un llamado apremiante a la unidad y a la solidaridad en un mundo cada vez más fragmentado e individualista. Ha convocado y presidido sínodos sobre temas de gran relevancia y actualidad, como la región amazónica y los desafíos que enfrenta la familia contemporánea. Ha impulsado con determinación el diálogo interreligioso como un camino fundamental hacia la paz y la comprensión mutua. Ha realizado visitas pastorales a países olvidados por las narrativas globales y ha acogido con profunda ternura a las víctimas de abusos sexuales perpetrados dentro de la Iglesia, pidiendo perdón en nombre de toda la institución y promoviendo medidas concretas para la justicia y la reparación.
Si bien Francisco no ha modificado los dogmas fundamentales de la fe católica, ha transformado de manera significativa el tono y el lenguaje de la Iglesia. Ha hablado con compasión y comprensión hacia aquellos que se encuentran en situaciones complejas, como los divorciados vueltos a casar, las personas LGBT+, y los migrantes, abriendo puertas que habían permanecido cerradas durante siglos y buscando construir puentes de inclusión en lugar de muros de exclusión. Ha combatido con firmeza el clericalismo arraigado. Ha promovido la sinodalidad como un camino de escucha activa y participación de todos los miembros de la Iglesia, y ha cuestionado con valentía estructuras de poder que se habían vuelto obsoletas y distantes de las necesidades reales del pueblo fiel. A pesar de su avanzada edad y de una salud cada vez más frágil, Francisco continúa guiando a la Iglesia con una sabiduría serena y un espíritu incansable. Su legado perdurable es el de un pastor profético que ha sabido escuchar atentamente el clamor de los pobres y el gemido de una tierra herida por la explotación y la indiferencia. Francisco será recordado en la historia como el Papa de los gestos concretos, cuyas acciones hablaron con mayor elocuencia que las palabras. El Papa del Sur, que dio voz a aquellos que históricamente han sido silenciados. El Papa de la Misericordia, que nos recordó insistentemente que el amor y el perdón de Dios son infinitos e inagotables. El Papa de la Esperanza, que nos enseñó que siempre es posible un nuevo comienzo. Jorge Mario Bergoglio no fue simplemente el Papa del fin del mundo, como algunos lo describieron inicialmente con sorpresa. Él fue, y sigue siendo, el Papa de un nuevo comienzo, de una renovación profunda. Un peregrino de la misericordia que trajo la esencia transformadora del Evangelio de vuelta al corazón de la humanidad, que colocó a los marginados y excluidos en el centro de su ministerio, y que, con una combinación única de ternura, evangélica y firmeza profética, ha transformado profundamente el corazón de la Iglesia e inspirado a millones de personas alrededor del planeta a construir un mundo más justo, fraterno y en paz. Su legado perdurará como un faro de esperanza en un mundo sediento de amor y compasión. Si esta profunda historia te ha tocado el corazón, te invitamos a darle un like, a compartirla con aquellos que buscan inspiración y a quedarte con nosotros para seguir descubriendo relatos que alimentan el alma y nos invitan a la reflexión.